Estoy solo ante el receptor, con la nieve golpeando la cabaña. En mis auriculares, una voz conocida suplica entre interferencias, sin la firma que exigen las órdenes. Sé quién habla, sé desde dónde, pero mis superiores solo ven un aviso incompleto en una hoja más. Cuando el valle queda en silencio, lo único que tengo frente a mí es ese mensaje sin firma y mi propia duda. En enero de 1944, en un sector secundario del Frente Oriental, la guerra avanzaba sin grandes titulares. La línea del frente se curvaba entre bosques, colinas bajas y valles cubiertos de nieve compacta. Las grandes operaciones se preparaban más al sur, y aquel tramo era considerado una zona de contención. El mando de ejército lo describía en sus partes diarios como un frente estabilizado. Se hablaba de pequeñas escaramuzas, patrullas de reconocimiento y fuego de hostigamiento. Las unidades allí desplegadas vivían un invierno de desgaste silencioso. En una cabaña reforzada con sacos terreros, instalada en la ladera de una colina, funcionaba una estación de radio e inteligencia. El interior estaba lleno de mapas, auriculares colgados de clavos, cables improvisados y hojas de mensajes codificados. El calor provenía de una estufa de hierro alimentada con leña húmeda. Allí trabajaba un operador de radio e inteligencia, al que los informes mencionan solo por su apellido abreviado. Su tarea diaria consistía en escuchar, registrar, cotejar y transmitir. Durante la mayor parte del tiempo, su trabajo parecía rutinario y sin brillo. Se levantaba antes del amanecer, revisaba los equipos, comprobaba la potencia de las baterías y limpiaba el hielo de las antenas. Luego se sentaba frente al receptor con los auriculares ajustados, acostumbrado al siseo constante y a los chasquidos lejanos. Entre ese ruido de fondo aparecían, de vez en cuando, fragmentos de mensajes que debía atrapar y descifrar. La estructura de mando había establecido procedimientos estrictos. Todo mensaje importante debía ir acompañado de un indicativo válido y de una firma codificada. Sin esos elementos, un aviso se consideraba sospechoso o de valor limitado. Las semanas anteriores habían estado marcadas por advertencias de posibles engaños de radio por parte del enemigo. Los mandos recordaban con insistencia los casos en que transmisiones falsas habían inducido movimientos innecesarios. La consigna repetida en las reuniones era no reaccionar con rapidez a señales no verificadas. Esa presión descendía por la cadena de mando hasta la pequeña estación en la colina. El operador conocía las órdenes, las había firmado y comprendía las consecuencias de equivocarse. El error aceptable era dejar pasar algo dudoso, no activar una alarma injustificada. El frente secundario sufría además una escasez permanente de recursos. Las reservas móviles eran pocas y estaban comprometidas en otros sectores. Ordenar el desplazamiento de unidades por un aviso no verificado se veía como un lujo que no podían permitirse. En esos días de enero, la nieve había alcanzado el nivel de las rodillas en los senderos poco transitados. Las patrullas se movían con lentitud, marcando huellas profundas que el viento se encargaba de borrar en pocas horas. El frío mordía los dedos. Hacía rígidos los cables y dificultaba el manejo de los equipos de radio portátiles. Desde esa estación se coordinaban varias patrullas de exploración avanzadas. Eran pequeños grupos de infantería encargados de vigilar bosques, senderos y puentes menores. La tarea era monótona, pero cualquier cambio podía anunciar un ataque local o un reconocimiento enemigo más amplio. Una de esas patrullas había sido enviada unos días antes hacia un grupo de granjas semienterradas en la nieve. El lugar no tenía nombre en los mapas oficiales, solo un número de referencia. Su misión era informar sobre cualquier movimiento en el valle adyacente y mantener contacto regular por radio. Las rutinas de comunicación estaban definidas de manera precisa. Cada cierto número de horas, la patrulla debía emitir un breve informe con su situación. La estación de la colina registraba esos mensajes en un diario de operaciones. La mayoría de los días, los informes eran escuetos. Sin novedad, viento del norte, actividad enemiga baja. El operador los transcribía, estampaba la hora y los archivaba en una carpeta marcada con el número de la patrulla. Todo se integraba después en resúmenes que apenas ocupaban unas líneas en los partes de inteligencia. El problema comenzó a gestarse cuando las condiciones meteorológicas empeoraron gradualmente. La visibilidad se redujo, las noches se alargaron y el hielo se apoderó de los caminos. Los equipos de radio portátiles sufrían cortes intermitentes, baterías agotadas y antenas dañadas por el viento.
En la estación, los registros mostraban pequeños retrasos en los informes regulares de varias patrullas. El operador los anotaba. Señalaba la hora con un trazo más marcado, pero no elevaba alarmas. En invierno, los desajustes de horario eran habituales y estaban asumidos por el mando. Una tarde, mientras el cielo se volvía casi indistinguible del blanco del suelo, el operador recibió una comunicación irregular. El mensaje entró entre interferencias, con palabras cortadas y un zumbido de fondo que dificultaba la escucha. No venía con el formato habitual y carecía de la firma codificada requerida. El operador pidió repetición y se inclinó sobre la mesa, ajustando el volumen del receptor. Percibió el indicativo de una de las patrullas avanzadas, seguido de una referencia de cuadrícula en el mapa. Luego escuchó algo sobre movimiento enemigo, nieve levantada y siluetas en la linde del bosque. Volvió a solicitar repetición, pero la señal se perdió. Sí, solo quedaron chasquidos irregulares y el siseo continuo del fondo. Esperó unos segundos, reintentó la llamada y no obtuvo respuesta. De acuerdo con los procedimientos vigentes, un mensaje operativo importante sin firma codificada debía catalogarse como no verificado. El operador tomó el lápiz, dudó unos instantes y escribió en el formulario estándar. Completó las casillas de hora, origen probable y contenido esencial, señalando la ausencia de firma. Llevó la hoja al oficial de inteligencia responsable del turno. El hombre estaba inclinado sobre un mapa, corrigiendo líneas de frente con información de otras unidades. Al escuchar la explicación, preguntó de inmediato por la firma codificada. Al recibir la respuesta negativa, adoptó un tono contenido. Recordó las directivas que desaconsejaban reaccionar a mensajes incompletos. Anotó con un lápiz azul que el mensaje quedaba clasificado como aviso no confirmado. A pesar de ello, el operador insistió en que la voz y el estilo del mensaje coincidían con los informes previos de la patrulla. Señaló la cuadrícula exacta y el patrón de comunicación habitual del grupo. No estaba seguro al 100%, pero veía coherencia con días anteriores. El oficial tomó nota sin mostrar entusiasmo. Prometió consultar con el oficial de operaciones si se registraban otros indicios similares. La hoja fue colocada en una bandeja de documentos pendientes. En aquel frente, la prioridad informativa se centraba en otros sectores. Buena parte de la atención se dirigía a movimientos más amplios detectados en la retaguardia enemiga. La posible presencia de grupos en el bosque de un valle secundario no logró abrirse paso entre tantas notas. El turno de la tarde terminó sin que se tomara decisión alguna. La estación continuó registrando mensajes rutinarios de otras unidades. La hoja con el aviso sin firma fue quedando cubierta por memorandos, órdenes menores y listas de suministros. Mientras tanto, la patrulla en el valle seguía su propio ritmo. Las huellas que habían dejado al avanzar habían sido borradas por nuevas nevadas. Las granjas en las que se refugiaban eran estructuras frágiles en medio de un terreno hostil. En algún momento, según los fragmentos reconstruidos, el enemigo intensificó sus reconocimientos en esa zona. Pequeños grupos avanzaron entre los árboles, midiendo la profundidad de la nieve y comprobando la reacción del frente contrario. La patrulla observó esa actividad con creciente preocupación. El corte en la firma codificada parecía deberse a una combinación de fallos técnicos y condiciones extremas. La batería del equipo estaba debilitada y la antena improvisada no aseguraba una señal limpia. En el breve espacio en que lograron transmitir, priorizaron describir lo que veían antes que completar el protocolo. El resultado fue un mensaje que llegó más como grito incompleto que como informe reglamentario. En circunstancias ideales, se habría insistido hasta conseguir una firma correcta. En aquel invierno, con el ruido atmosférico y la prisa, esa insistencia no llegó. Al día siguiente, el parte de situación de la estación señalaba que no se habían recibido informes regulares de la patrulla. El operador subrayó el dato y lo vinculó con el mensaje de la víspera. Lo comunicó al oficial de inteligencia, que lo anotó en el margen de la misma hoja. Aún así, la reacción fue medida. Se habló de posibles problemas técnicos, de acumulación de nieve, de antenas caídas. Se decidió esperar nuevos indicios antes de modificar la disposición de las tropas en el sector. El mando de la división consideraba que aquel tramo de frente no era el escenario de un ataque inminente. Se confiaba en que cualquier esfuerzo enemigo se concentraría en rutas más importantes. Las reservas ya estaban comprometidas y se dudaba en arriesgarlas por un aviso aislado. El operador, sin embargo, no dejó de pensar en la patrulla. A medida que avanzaba el día y el silencio persistía,
Volvió a revisar los registros anteriores. Comprobó horarios, tono de los mensajes, detalles aparentemente menores. En sus anotaciones manuscritas aparece un cambio sutil. Comienza a marcar el mensaje inicial con un símbolo que usaba para llamar la atención sobre ciertos avisos. No alteraba la clasificación oficial, pero insistía en que debía ser revisado con prioridad. Al final de la tarde, cuando el frío ya era intenso en la cabaña, pidió hablar de nuevo con el oficial. Llevó consigo el diario de operaciones de la patrulla y las transcripciones de los últimos días. Señaló que el patrón de informes se había interrumpido de manera atípica. El oficial lo escuchó con más detenimiento que la primera vez. Reconoció que la ausencia prolongada de comunicaciones resultaba preocupante. Sin embargo, insistió en que no podía emitir una alerta general basándose solo en un mensaje sin firma y un silencio relativo. La decisión que se tomó fue limitada. Se acordó enviar una nota de advertencia a la unidad responsable del sector inmediato de la patrulla. Se les invitaba a prestar especial atención al valle y a informar de cualquier novedad. No se ordenó la retirada de la patrulla ni se enviaron refuerzos inmediatos. Tampoco se decidió reordenar las posiciones de las compañías cercanas. El aviso quedó atrapado en un nivel intermedio de preocupación. Esa misma noche, en el valle, las condiciones se endurecieron. La nieve empezó a caer con mayor fuerza, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Cualquier movimiento producía crujidos que se confundían con los sonidos del viento. Los testimonios posteriores sugieren que la patrulla fue sorprendida durante esa noche o al amanecer siguiente. Grupos enemigos avanzaron con cuidado, guiados por reconocimiento previo y conocimiento del terreno. Aprovecharon el silencio de radio y la falta de reacción visible para cerrar un cerco limitado. Cuando más tarde se restableció parcialmente la comunicación, la estación de la colina recibió señales confusas. La voz al otro lado sonaba entrecortada, con palabras aisladas sobre fuego, granero y retirada. El operador intentó obtener coordenadas claras, pero la transmisión se interrumpió en seco. La estación registró esos segundos de audio con la precisión que permitían las circunstancias. El operador anotó cada fragmento, incluso los términos incompletos. Luego, al mirar la hoja, percibió una secuencia que indicaba presión inmediata sobre la patrulla. Con esos datos, el oficial de inteligencia finalmente ordenó elevar el nivel de alerta en el sector. Se comunicó al mando de la división que una patrulla podría estar siendo atacada o cercada. Se habló por primera vez de la necesidad de una reacción concreta. Sin embargo, el tiempo ya jugaba en contra. Cualquier unidad de apoyo necesitaba horas para prepararse, organizar su marcha y avanzar por caminos congelados. La niebla y la nieve dificultaban el movimiento de vehículos y hacían inestable la artillería pesada. Los informes posteriores indican que se enviaron pequeños grupos de reconocimiento para establecer contacto con la patrulla. Avanzaron hasta donde la nieve y el fuego enemigo se lo permitieron. Encontraron en distintos puntos restos de posiciones improvisadas y huellas de combate a corta distancia. La patrulla quedó, de hecho, aislada durante esa noche crítica. Algunos de sus miembros lograron abrirse paso hacia la línea propia en pequeños grupos. Otros no regresaron y sus nombres pasaron a la lista de desaparecidos. En los documentos oficiales, el episodio se describe con términos sobrios. Se habla de pérdida parcial de una patrulla avanzada y de actividad enemiga incrementada en valle secundario. Se mencionan condiciones meteorológicas adversas y limitaciones de comunicación. El informe interno de inteligencia dedica unas líneas a la secuencia de mensajes. Reconoce la existencia de un aviso inicial sin firma. Admite que la reacción fue gradual y que, cuando se elevó la alerta, la situación en el terreno ya era crítica. No se señalan responsabilidades personales directas. El texto atribuye la demora a procedimientos de autenticación vigentes y a prioridades operativas en otros sectores. La figura del operador de radio aparece solo como personal de estación. En la estación de la colina, la vida continuó. Días después, otros mensajes, otras patrullas y otras pequeñas alarmas ocuparon la atención del equipo. La cabaña siguió calentándose con leña húmeda y el receptor continuó llenando el aire de chasquidos. Para el operador, sin embargo, aquel episodio dejó una huella distinta. En los márgenes de algunos documentos se observan anotaciones más cuidadosas sobre la firma de los mensajes. También aparecen, a partir de entonces, símbolos adicionales para destacar avisos que le parecían inquietantes. Los mandos, al revisar lo sucedido, introdujeron ajustes discretos en los procedimientos.
Se permitió que ciertos mensajes de patrullas avanzadas fueran considerados provisoriamente válidos aún sin firma completa, si se podía confirmar su origen por otros medios. Se recomendó prestar atención al historial de cada unidad y no solo a la forma externa del mensaje. Esos cambios no aparecieron en grandes directivas estratégicas ni en manuales de campaña de amplio alcance. Fueron circularizados en memorandos internos, en reuniones breves y en notas de servicio. Su alcance práctico se limitó a las unidades que actuaban en sectores similares. La patrulla aislada en la nieve no se convirtió en ejemplo oficial en academias militares ni en conferencias posteriores. Su experiencia quedó registrada en partes de operaciones y en algunos testimonios dispersos. Para quienes la vivieron, sin embargo, representó la diferencia entre recibir ayuda a tiempo o enfrentar el cerco en soledad. El frente secundario, con el paso de los meses, cambió de fisonomía. Las líneas se movieron, se abandonaron posiciones, se ganaron y se perdieron valles sin nombre. La cabaña de la estación de radio fue ocupada por otros o quedó vacía bajo la nieve del siguiente invierno. En archivos militares, décadas más tarde, el episodio puede reconstruirse a partir de hojas mecanografiadas y diarios de operaciones. Las horas anotadas, las cuadrículas marcadas y las correcciones a lápiz permiten seguir la secuencia de decisiones. Entre esos datos aparecen una y otra vez las referencias al mensaje sin firma. Los estudios posteriores sobre comunicación militar en la Segunda Guerra Mundial han señalado la tensión constante entre seguridad y rapidez. En frentes poco visibles, esa tensión se resolvía a menudo inclinando la balanza hacia la cautela. El riesgo de actuar sobre señales no verificadas se consideraba mayor que el de llegar tarde a una alarma local. El caso de la patrulla aislada ilustra cómo esa lógica podía tener consecuencias concretas. El operador de radio, limitado por directivas y recursos, hizo lo posible por destacar su preocupación dentro del marco permitido. El sistema respondió con la inercia propia de un frente con prioridades fijadas en otra parte. Con el tiempo, algunos de los supervivientes relataron el episodio en cartas, memorias breves o entrevistas. Hablaron de la sensación de esperar una reacción que no llegaba. Describieron el silencio en la nieve, interrumpido solo por disparos aislados y órdenes gritadas a media voz. Para ellos, el mensaje enviado sin firma era un hecho concreto, asociado a rostros y voces. Para la estación de la colina, fue una hoja en una bandeja de documentos en espera de validación. Para los mandos superiores, apenas una referencia en un informe entre muchos otros. La historia del mensaje de radio sin firma, de la alerta ignorada y de la patrulla aislada en la nieve, se mantiene hoy en la intersección de esos tres niveles. No aparece ligada a grandes batallas ni a nombres conocidos. Forma parte de la suma de episodios menores que definieron la experiencia cotidiana de un frente secundario. El operador de radio siguió trabajando hasta que el frente se replegó. En los meses siguientes atendió otras comunicaciones, algunas claras, otras dudosas, todas sometidas a los mismos límites materiales y doctrinales. Su nombre completo no figura en los grandes listados, pero sus anotaciones sostienen la posibilidad de reconstruir lo ocurrido. La patrulla, la estación y el Valle Nevado permanecen asociados en mapas antiguos y en archivos de inteligencia. Entre papeles amarillentos, el mensaje sin firma continúa apareciendo como una línea breve en una columna de texto. Su significado completo solo se entiende al leer también lo que vino antes y lo que no llegó a tiempo después. De ese modo, la alerta ignorada que dejó a una patrulla aislada en la nieve queda integrada en la historia más amplia de la guerra, no por el efecto de una gran operación, sino por mostrar cómo un detalle procedimental, una firma ausente y una reacción tardía podían decidir el destino de un pequeño grupo de hombres en un frente que casi nadie miraba de cerca.